de las mujeres, donde exigían justicia rápida y sin burocracia. Son el resultado de una serie de políticas públicas impulsadas por el gobernador Miguel Riquelme en este esquema de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Gracias, gobernador. Son el resultado en la que Coahuila no es la excepción, la violencia en el ámbito familiar. Tienen por objetivo que un juez, una jueza, con una competencia mixta, elimine esta brecha existente históricamente en los sistemas de justicia del país y del mundo entre las demandas familiares, entre las denuncias penales y estas dos competencias, para que la accesibilidad posible para las mujeres. Se pusieron en marcha el 18 de enero del año pasado, a un año de esta implementación. Fue un proceso complicado y difícil. Hubo que reconocer circunstancias importantes en los sistemas de administración de justicia. Por eso las mujeres, que no le tembló la mano para reconocer que algo faltaba en los sistemas de justicia, a todo el equipo de juezas y jueces, magistradas y magistrados. Se reconocieron 3 temas importantes. Número 1, que pese a los esfuerzos de las y los jueces de Coahuila, la justicia para las mujeres no estaba llegando a tiempo y que por tanto teníamos que consolidar procedimientos jurisdiccionales más rápidos y accesibles. Que las mujeres eran revictimizadas en estos 2 procesos, yendo a una demanda en lo familiar donde pedían pensión y alimentos urgentes que no llegaba a tiempo, y a una denuncia penal en donde se resolvía solo lo que tenía que ver con el tema de delito y de ser víctimas. Y algo muy importante, se reconoció la urgencia de implementar medidas bajo estos 3 objetivos que se han mencionado mucho este año de implementación: la seguridad de las mujeres, la pensión alimenticia y la custodia de menores, pero no solo como mecanismos para acceder a la justicia rápida, sino como mecanismos de prevención. Si la justicia y las decisiones de las y los jueces llegan a tiempo con las mujeres que tienen esta problemática, amigas y amigos jueces, como ustedes lo han visto, llegamos a tiempo y evitamos nuevos actos de agresión y, sobre todo, en muchos casos, lo que más aqueja al mundo, los feminicidios contra mujeres. Hubo un gran trabajo de muchas instituciones. Un tema importante fue la capacitación del funcionariado público. En ese apartado, yo quiero reconocer el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias, maestra Anabel, que seas tú el conducto para agradecerle a la doctora Nadim que nos haya apoyado con este presupuesto importante para lograr esta capacitación. Y por sus humanos, que coordinó estos trabajos desde el ámbito académico, querida Carla Michelle Salas, gracias como siempre. La demanda de las mujeres no era pedir parcialidad de los jueces, sino celeridad de los procesos. Ese era el punto, ese es el gran tema que sigue todavía estando pendiente en el mundo. Coahuila ha dado un gran paso importante que hoy, gracias a esta estrategia interinstitucional que impulsó el gobernador de manera muy respetuosa en la independencia del Poder Judicial, está volviéndose una realidad de un cambio de vida para las mujeres. Estén ustedes seguros, jueces, juezas, magistrados, magistradas, señor gobernador, magistrado presidente, que estos juzgados han cambiado la historia de muchas mujeres, que les hemos salvado la vida y que por fortuna estamos llegando a tiempo. Coahuila tiene un marco normativo a la vanguardia, importante, que ha contemplado todos los derechos humanos de las mujeres. Pero hay algo que debemos siempre recalcar y analizar. No basta contar con procedimientos establecidos en la ley y con una ley a la vanguardia. Necesitamos instituciones especializadas en las cuales las mujeres puedan hacer efectivos esos derechos. Bueno, esta institución especializada es una acción afirmativa en la que el Estado de Coahuila cumple
lo que había obligado la Convención Belém do Pará hace más de 25 años. Si solo nos quedamos con los ordenamientos legales, pero sin instituciones, es como darles a las mujeres un cheque sin fondos. Y la banca de la justicia, amigas y amigos jueces, no puede darse el lujo de estar en bancarrota. Hoy, las mujeres cuentan con ese cheque que contiene sus derechos y que pueden hacer efectivo en cualquiera de los 6 juzgados de justicia para las mujeres. Y esto se debe precisamente a la colaboración de todas las instancias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Enhorabuena por una tierra de derechos y de justicia para las mujeres. Muchas gracias. Por esta invitación y por la oportunidad de celebrar con ustedes este acto tan importante para las mujeres de Coahuila e inspirador para las mujeres de México. A mi querido magistrado Miguel Ángel Riquelme, disculpe, a Miguel Meri, gracias Miguel por la secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. Coahuila recibió 10.003 llamadas de enero a noviembre del 2021, ocupando el 7º lugar a nivel nacional de llamadas de emergencia por violencia. En cuanto a presuntos delitos de violencia familiar, también ocupa el 7º lugar con 11.019 denuncias, mientras que en presuntos delitos de feminicidio registra en el mismo periodo 20 expedientes de investigación, lo que coloca a este estado en el sitio número 17 a nivel nacional. Finalmente, tiene 3 de los 100 municipios con mayor número de presuntos feminicidios a nivel nacional: Torreón, Saltillo y Acuña. Estos datos, nada halagadores, ameritan respuestas institucionales, como bien ha referido aquí Katy Salinas, para que las mujeres para prevenir la violencia y para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Las mujeres en Coahuila se enfrentan a condiciones de desigualdad y de violencia por razones de género no distintas al resto de las mujeres del país, por lo que el reto es que las coahuilenses accedan a la justicia con mecanismos efectivos de protección judicial y para erradicar la impunidad. Se ha establecido en el artículo 3 de la Convención Belém do Pará el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Tal derecho también se consagró en el sistema de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. Ello refleja un consenso y reconocimiento por parte de los estados del trato discriminatorio y sistemático en contra de las mujeres en los distintos contextos sociales. La violencia contra las mujeres es, pues, un problema público, es un problema que prevalece y que requiere de acciones de Estado. Cuando hablamos de Estado, nos referimos no solo a las acciones del Gobierno, del Poder Ejecutivo, sino también de las instituciones del Poder Judicial, de los congresos y de las instituciones educativas. Por eso celebramos la presencia de la universidad en este evento, porque sin duda estos espacios educativos que forman parte del Estado son relevantes para prevenir y atender la violencia. Acciones del Estado para lograr la prevención, la investigación, sanción y reparación requiere de acciones puntuales. Además de la impunidad en el proceso de atención, denuncia y en la búsqueda de acceso a la justicia, muchas mujeres enfrentan otros obstáculos. No son orientadas adecuadamente, no hay información clara, el lenguaje es muy técnico. Si ustedes hablan con una mujer y que está enfrentando una violencia y le sacamos todos los términos del Código Penal y del Código Civil, seguramente la mujer se da la vuelta. Deben esperar horas para ser atendidas, deben ir de una oficina a otra y asumir los gastos de traslado, los gastos que eso implica, perder quizá el día o los días de trabajo, encargar a sus hijos, a sus hijas con alguien.
estas barreras cotidianas que parecen invisibles, pero que tienen un impacto fundamental en la vida de las mujeres y en su insistencia por buscar justicia. Incrementa si se trata de mujeres indígenas, porque pues no hay traducción, no hay intérpretes, aun cuando la ley lo establece. Y porque ellas deben recorrer trayectos más largos para lograr una unidad especializada de delitos contra las mujeres. Las estigmatizan por su género, por su edad, por su profesión, su clase social. Se les hace narrar una y otra vez los actos de violencia, lo que las revictimiza. Muchas veces, cuando esperamos que el Estado, que los agentes del Estado garanticen a las mujeres el derecho al acceso a la justicia, a la no discriminación, a la debida diligencia, ellas son revictimizadas de múltiples formas y las mujeres desisten de seguir sus procesos. Ante este escenario caótico, que seguramente no lo hemos vivido quienes estamos aquí sentadas, pero que se vive de manera cotidiana por las mujeres allá afuera, se requieren conjuntar medidas de protección. Y este es el ejemplo que nosotras queremos llevar a nivel nacional, señor gobernador, señor magistrado. Es importante el esfuerzo de estos juzgados. Desde el INMujeres queremos decirles que hacemos un reconocimiento al Gobierno del Estado, al Poder Judicial de este Estado, porque han identificado la necesidad de introducir la perspectiva de género en su ámbito jurisdiccional y administrativo como una estrategia necesaria y urgente para cumplir con las obligaciones constitucionales derivadas del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación. Estos juzgados, que tienen por objetivo garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia familiar, de sus hijas y de sus hijos, son un ejemplo para otras entidades. Queremos decirles que nos congratula poder celebrar con ustedes este esfuerzo, que cuenten con el Instituto Nacional de las Mujeres para seguir contribuyendo en las acciones de prevención, de atención de la violencia y en el fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial, si así es necesario, a través del trabajo conjunto con CATI en el Instituto de las Mujeres, pero también directamente con el Poder Judicial. Enhorabuena y permítannos compartir esta experiencia en otros tribunales, en otras entidades. Muchas gracias. De reconocimientos a instituciones que colaboran en la lucha contra la violencia familiar. Invitamos pase del Instituto Coahuilense. Del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, el licenciado César Eliud, Niños y Niñas y la Familia, licenciado Jorge Alberto Martínez. General del Estado de Coahuila, licenciada Katia Areli Lara Castañeda. Cautelares de la SSP, licenciada Janet Argentina González de la Cruz. Del Desarrollo Integral de las Familias, licenciada Mayra Deyanira Guillén Charles. De las Mujeres, licenciada Beatriz Casas. Del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, la maestra Carla Michelle Salas Ramírez. Del Instituto Estatal de la Defensoría Pública, la licenciada Mónica Guadalupe Dávila García. De los juzgados de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral, la jueza Griselda Elizalde Castellanos. Psicosocial del Poder Judicial del Estado, la licenciada Citlali Reina Monge. En la eliminación de todos los tipos de violencia en el Estado de Coahuila, por haber sido reconocida con la medalla María Cristina Salmorán Tamayo 2022, el mérito judicial y a juzgar con... Gracias por
su presencia en este evento en el que conmemoramos el primer aniversario de los juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer, que significa un año de mayor protección para las mujeres de Coahuila y sus hijas e hijos. Saludo con mucho gusto y respeto al señor gobernador del Estado, al ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha liderado desde el Ejecutivo una política de prevención, atención y sanción a la violencia hacia la mujer, la cual reconocemos en el Poder Judicial, señor gobernador. Saludo y agradezco al señor presidente municipal, al ingeniero José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo, a la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres y hoy designada por el señor gobernador consejera titular en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, maestra Katy Salinas, muchas felicidades por ello también y muy agradecidos todos por su trabajo valioso. Igualmente, pues a las magistradas y magistrados que se encuentran aquí, a las juezas, a los jueces, a los señores directores, hacer coincidir en la mesa. Fue muy enriquecedor el proceso de trabajo que llevamos, pues de un enero del 2020 a un noviembre del 2020, donde lo concretamos, y a un 18 de enero del 2021, donde pusimos en marcha por primera vez estos juzgados. Y allí en los jaloneos interesantes, en las discusiones de fondo, pudimos encontrar pues un camino que hoy se llaman juzgados especializados en violencia familiar. Hoy, en el marco de la celebración de este primer aniversario de la puesta en marcha de los juzgados, primeros juzgados en su tipo en México, quiero reconocer, como lo hemos hecho simbólicamente a través de las instituciones y personas que han recibido este reconocimiento, que la impartición de justicia y la protección de los derechos a las mujeres, sus hijas e hijos en Coahuila ha mejorado, ha cambiado. Con la creación de estos juzgados, el Estado coahuilense, conformado por los tres poderes y sus organismos autónomos, ha respondido a una problemática social apremiante como lo es la vida que viven las mujeres, la violencia familiar. Era imperante atender esta realidad para que desde la parte de la justicia pudiéramos concretar una política pública diferente, distinta, innovadora, que no criminalizara, que creamos esta función jurisdiccional con todo lo que ello implica: habilitación de juzgados, capacitación y certificación de todas las servidoras y servidores públicos. Esto incluyó la totalidad de los jueces en materia familiar y penal, pero también del personal de la Defensoría Pública, de las agencias del Ministerio Público, de los centros de justicia y empoderamiento de las mujeres y del Instituto Coahuilense de las Mujeres, con el apoyo que nos dio la maestra Anabel López y, por supuesto, Nadine Gassman. Muchísimas gracias nuevamente. Todos ellos, sin duda alguna, han contribuido a que estos juzgados especializados conozcan y defiendan los derechos de las víctimas con perspectiva de género y que podamos impartir justicia hoy en día. Tan es así que muestra de ello, hace un momento recibió de manos del señor gobernador un reconocimiento a la maestra Lilia Verónica Sánchez Castillo, quien recientemente fue notificada que ha sido galardonada con la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2022 al mérito judicial y a juzgar con perspectiva de género, que otorga el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Y es que es así como los juzgadores en Coahuila sabemos argumentar jurídicamente con perspectiva de género. Contamos con valiosos servidores públicos que están informados sobre el fenómeno de la violencia en el seno familiar, que aplican las medidas de protección y conocen y atienden los protocolos de actuación frente a los diversos casos que se nos presentan. Son servidoras y servidores públicos sensibles, comprometidos y dedicados a impartir justicia en favor de las mujeres. Los juzgados especializados en violencia familiar surgen del impulso coordinado con el Gobierno del Estado de Coahuila, quien a través de la Secretaría de Gobierno, del Instituto Coahuilense de las Mujeres, pudimos diseñar este gran modelo. Se ha impulsado este modelo en donde se le da competencia familiar y penal a un solo órgano jurisdiccional y que tiene como principal objetivo garantizar la seguridad, los alimentos, la guarda y custodia de las mujeres, sus hijas e hijos. La labor de estos juzgados especializados sin duda alguna requiere de la interacción constante del Poder Ejecutivo del Estado, que a través de sus instancias, que nos permite dar atención a esta problemática que aqueja a nuestra sociedad, pues son quienes día a día se involucran en la atención oportuna de las necesidades urgentes de las mujeres coahuilenses. Su apoyo invaluable nos permite seguir en la ruta para garantizar
la verdadera justicia para las mujeres víctimas de violencia. La operación de estos juzgados no ha sido tarea fácil. Atender una problemática de esta naturaleza es posible solo con la voluntad de cada persona que se encuentra aquí y que se encuentra en muchos edificios en los 6 distritos judiciales que nosotros tenemos que dar respuesta. Por ello es también ocasión propicia para reconocer que para responder a las mujeres en el Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial del Estado, con mi querida Marta, requiere más psicólogas y más trabajadores sociales, que de medida especializada en violencia familiar, que las y los defensores públicos son insuficientes y que la carga de los ministerios públicos y los centros de justicia y empoderamiento ha aumentado considerablemente. Estos juzgados son un ejemplo de una política que atiende problemas con creatividad y coordinación y con la aplicación de recursos humanos, educativos e institucionales para atender problemáticas profundas para las cuales no alcanzaría el recurso destinado a transferencias directas. Problemas complejos solo se atienden a través de múltiples esfuerzos de coordinación con las diversas instituciones que permiten dar atención oportuna y especializada al problema y efectivamente proteger los derechos de las mujeres, sus hijas e hijos, evitando, como hemos dicho y como lo ha señalado la maestra, la revictimización, unificando los procedimientos de atención, disminuyendo el riesgo para las víctimas de violencia familiar al propiciar medidas de protección, la pensión alimentaria y la custodia de menores. Miren ustedes, la violencia familiar es uno de los delitos más comunes del país. No es solamente una cuestión específica de nuestro Estado. En nuestro Estado lo hemos tratado con transparencia y con apertura de datos. Vamos a presentar los siguientes datos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se recibieron 127,000 denuncias de violencia contra las mujeres en México y en el 2020 aumentó a 220,000. En el caso de Coahuila se recibieron 2,155 en 2015 y 9,281 en el 2020. La violencia familiar es la segunda causa penal más común en Coahuila, solo detrás de la posesión de narcóticos y narcomenudeo. A ver, y veamos en perspectiva lo que significan los juzgados especializados en términos numéricos. He de decirles que durante el año 2019 se recibieron 1,050 causas por violencia familiar, 1,050. En el 2020 ingresaron 1,326 por este mismo delito, es decir, hubo un aumento del 16%. Por lo que, vean ustedes, en el 2021 atendimos 2,578 causas, señor gobernador, que sumadas las del 2019, que fueron 1,050, y 1,326 desde el 2020, ni siquiera alcanzan las 2,578 que pudimos lograr en el 2021 con los juzgados especializados en violencia familiar. Es decir, si hay más números hoy en día, no es porque sean más casos los que se estén presentando, los casos ya estaban, nada más que no tenían una instancia donde denunciar, y hoy hay apertura por parte del Estado. De Coahuila en el 2021 han resultado con sentencias condenatorias. Destaco además la disminución de 24 a 21, es decir, del 2020 al 2021. Aún así, en Coahuila murieron 21 mujeres por víctimas de violencia feminicida, pero conseguimos detener el alza que se tenía durante 7 años. Detuvimos el alza. El tema es que no tengamos ninguna. Cada una de ellas tiene una historia y una vida, pero además están las miles de mujeres que viven violencia familiar y pudieron ser víctimas de feminicidio en grado de tentativa. Por ejemplo, 18 en el 2019, 30 en el 2020 y 35 en el 2021. O como el caso de Denise Abigail, a quien Ambrosio le prendió fuego en su casa, recordarán ustedes, aquí mismo en San Juan de la Vaquería, y que esa sentencia fue una de las sentencias que fue evaluada por la Suprema Corte y la dictó la juez Lilia Verónica. En menos de 8 días ya había una sentencia condenatoria para Ambrosio. O Andrea, quien su padre abusó durante muchos años de ella en la ciudad de Piedras Negras, y el delito estaba tipificado como parricidio y fue recategorizado y ella pudo obtener su libertad toda vez que vivía en un círculo de violencia. Su padre abusaba de ella durante años y quiso hacer lo mismo con su nieta y entonces sucedieron estos hechos.
en violencia familiar, en colaboración con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, presentamos una obra hoy que recopila el modelo y el proceso de creación de estos juzgados. Es esta misma que al final entregaremos a ustedes. Y esta obra, titulada El Libro Blanco del Modelo de Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer, se hace constar de manera fundamental y descriptiva el camino que seguimos para poner en marcha este proyecto de política pública que hoy celebramos y que además es perfectible. O sea, al ponerlo en marcha durante un año salieron muchos imprevistos, pero todos estos imprevistos o estas situaciones, cuando nos hemos sentado a dialogar en la mesa del Ejecutivo o en la mesa del Poder Judicial, pues hemos encontrado las respuestas que se requieren para que el modelo siga funcionando. Coahuila es el primer estado en crear un órgano jurisdiccional con competencia mixta en esta materia. El objetivo de esta obra es dejar testimonio del procedimiento que desarrolló el Tribunal Superior para la creación de estos juzgados. Y agradezco nuevamente al señor rector, al señor director y a la licenciada Margarita Guajardo su apoyo incondicional para esta obra. Nuestra intención es destacar las acciones en el proyecto para que su impacto social trascienda las fronteras del Estado y sea replicado y retroalimentado en otras entidades federativas en beneficio de mujeres, de sus hijos, de sus hijas y de las personas que viven este tipo de violencia. En este sentido, la experiencia ante la creación de los juzgados especializados de violencia contra la mujer nos da cuenta de diversos retos al que nos enfrentamos y debemos seguir trabajando. Algunos de ellos, los desafíos presupuestales y el enfoque de recursos, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para su mejor fortalecimiento y, sin duda alguna, trabajar en conjunto para la transformación paulatina pero profunda de nuestra sociedad, erradicando la violencia desde su origen. Concluyo. Si bien un reto fundamental para juristas y legisladores es plantear un procedimiento unificado que permita compaginar los ámbitos penal y familiar de la justicia para las mujeres, el modelo de juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer en el estado de Coahuila de Zaragoza busca ser un punto de partida que guíe la búsqueda de respuestas institucionales y sociales efectivas para garantizar el acceso a las mujeres no solo a la justicia, sino a una vida plena y, por lo tanto, libre de violencia. Muchas gracias. Escucharemos a Magistrado presidente, por supuesto, agradecer al gobernador del Estado, al fiscal general, a todo el presidium, especialmente a mi querida Katy Salinas por esta invitación y, por supuesto, también celebrar la presencia de Anabel, una compañera ya de muchos años y que ahora, por supuesto, el hecho de que esté en el Instituto Nacional de las Mujeres representa una gran diferencia en materia de derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, también desde aquí quiero saludar a mis amigas, magistradas, juezas, les abrazo con mucho cariño y, por supuesto, quiero decir que estoy muy feliz por estar compartiendo este espacio el día de hoy con todos ustedes, porque la presentación de este libro es un sueño, quiero decirlo, pues para muchas que desde diferentes espacios hemos trabajado por el acceso a la justicia para las mujeres. Y, por supuesto, esto es una labor colectiva que en manos de quienes están aquí en este presidium, pues ha logrado materializarse. Yo quisiera recordar, hay una frase que constantemente ha retumbado en mi mente y que está presente sobre todo cuando escucho una decisión que es abiertamente injusta, que es claramente contraria a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, la verdad es que muchas veces está presente. Y es una frase que me dijo una magistrada española a propósito de que le compartía una resolución que acaba de dictar cierto juzgador que era contrario a los derechos humanos de las mujeres. Y entonces esta magistrada se volteó y me dijo, ay Carla, pero ¿qué te extraña? Los jueces han sido históricamente los guardianes del patriarcado. Y esa frase ha resultado ser tan cierta y se actualiza en gran parte de este país. Esta frase da cuenta de que la justicia no ha sido un derecho,
del cual hayamos gozado las mujeres históricamente. La justicia nos ha sido negada históricamente. Han habido muchas mujeres y muchos hombres también, desde muchos espacios, desde el litigio, desde la elaboración de políticas públicas, desde la judicatura, que han trabajado de manera intensa por transformar esa justicia, lo cual ha sido, por supuesto, un proceso sumamente lento. Apenas el día de ayer, recordábamos, hace 13 años se emitió una sentencia que hasta el día de hoy se considera emblemática, y no porque no haya otras, sino porque esta sentencia por primera vez reconoció algo que era fundamental, que las mujeres éramos personas y teníamos derechos. Y hablo precisamente de la sentencia de Campo Algodonero, que hace unos meses cumplió 13 años de haber sido emitida. Esta sentencia, en palabras de la que fuera la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Cecilia Medina, dice, ella señala, Campo Algodonero aplicó a las mujeres los derechos humanos que estaban disponibles desde siempre para todas las personas. Teníamos derechos, pero estos no habían sido aplicados. A partir de esta sentencia, y me refiero a nivel, digamos, internacional, han surgido otras resoluciones que, por supuesto, han ido conformando un corpus juris fundamental en materia de derechos humanos de las mujeres. Inés Fernández, Valentina Rosendo, Belis Franco, Gutiérrez Hernández, Vicky Hernández, Manuela, y próximamente seguro tendrá el Estado mexicano una sentencia más en el caso Digna Ochoa. En todas estas sentencias, algo que recalca el Tribunal Interamericano es lo que para mí es una poesía jurídica. La Corte señala que los estados tienen que, para garantizar particularmente el derecho a una vida libre de violencia, implica reorganizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por eso les decía que era una poesía jurídica. Asume con toda claridad cuál es el papel que tienen los estados, las autoridades, para garantizar uno de los derechos fundamentales de las mujeres y de las niñas, el derecho a una vida libre de violencia. Y eso no atraviesa solo por una reforma legal o por la creación de determinada figura jurídica. Se requiere una reorganización de todo ese aparato gubernamental precisamente para asegurar ese libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por eso, en estas sentencias también se establecen una serie de obligaciones en general que quiero mencionar. Y les voy a decir por qué. Porque me parece que justo los juzgados especializados materializan todos esos compromisos internacionales que se desprenden de estas resoluciones internacionales. No solamente se está cumpliendo con esta reorganización del aparato gubernamental para garantizar esos derechos, sino que uno de los principios fundamentales que atraviesan estos juzgados especializados es el de debida diligencia. La debida diligencia, que ha sido un principio, un derecho no solo reconocido en la Convención Belém do Pará, sino que prácticamente toda la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos de las mujeres se reitera. Señalan también estas sentencias el deber de que las autoridades tomen en cuenta las particularidades de las víctimas. Eso lo hacen también los juzgados especializados. De quienes acuden ante la justicia, eso lo hace justamente, eso lo hacen los juzgados especializados. Teniendo como objetivo sanción a los responsables y la verdad, eso lo hacen también los juzgados especializados. La eliminación de todos los estereotipos de género. En prácticamente todos los casos en los cuales se ha condenado a los estados, entre ellos el Estado mexicano, por violaciones a los derechos humanos de las mujeres, algo que se evidencia es justamente la reproducción de estereotipos y que se traduce en la inacción y en la falta de acceso a la justicia. En estos juzgados especializados, en este modelo que se ha trabajado de manera integral, uno de sus objetivos, al incorporar la perspectiva de género, es justamente la eliminación de esos estereotipos de género. En todas estas sentencias,
incluidas las que han sido contra el Estado mexicano, se ha condenado a los estados por incumplimiento del artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Los juzgados especializados atienden a muchas de esas fracciones que establece el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, al crear normas, procedimientos eficaces, eliminación de los estereotipos, al tratar de cambiar la cultura jurídica. Eso, insisto, los juzgados especializados lo cumplen. Evitar la revictimización. Justamente uno de los motivos que impulsa la creación de estos juzgados especializados es evitar que las mujeres tengan que acudir ante diferentes instituciones y donde lamentablemente el resultado, por lo menos lo que están recibiendo en el resto del país, es básicamente desgaste, revictimización y también violencia por parte de las propias instituciones que no logran garantizarles derechos fundamentales como es su seguridad, la pensión alimenticia para sus hijas e hijos, la guardia y custodia. Muchas mujeres acuden ante esa justicia que se ha convertido en una simulación en la mayor parte del país, amenazadas, coaccionadas por sus agresores. Eso no les permite acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Los juzgados especializados han transformado justamente esta situación. Ha reconocido este modelo. La propia Anabel ha señalado que para el Instituto Nacional de las Mujeres es un modelo que debe replicarse, yo debería agregar, y de manera urgente en todo el país. La justicia no es algo que podamos esperar las mujeres y las niñas en este país. Quiero decir también que estos juzgados especializados, como ya lo he mencionado, permiten reorganizar el sistema de justicia en general, para que las mujeres puedan acceder de manera pronta, de manera rápida a la justicia. Es sorprendente saber que hay mujeres que han logrado resolver su situación en una semana. No hay precedente en este país de que en una semana una mujer pueda tener garantizada su seguridad, la pensión para sus hijas, para sus hijos y la guardia y custodia. Con solo ese caso ha valido la pena todos los esfuerzos que se han realizado. También quiero decir que estos juzgados especializados, y sobre todo como da cuenta este libro blanco, permite también generar un sentido de justicia para las mujeres. La justicia no se ve como algo inalcanzable, sino como algo que es vivible. Se aleja completamente, y esto me parece que es sumamente importante, se aleja de esta perspectiva que se ha adoptado en la mayor parte de las entidades federativas de centrar la justicia para las mujeres en la sanción de los responsables. Pensar que justicia es igual a penas elevadas, que no van acompañadas de verdad, que no van acompañadas de una reparación, eso no es la justicia para las mujeres. Y lamentablemente la mayor parte de los estados de la República han centrado las exigencias de justicia en el incremento de penas. Todas y todos sabemos aquí que en ningún país esa política se ha traducido en mejorar la vida de las personas de manera cotidiana. En Coahuila se ha convertido en un ejemplo porque el modelo está centrado en las víctimas. Se ha dado cumplimiento a este principio de centralidad de las víctimas. Se materializa el principio no pro persona, el principio pro víctima, donde organiza, se ajusta para que las personas puedan acceder a esa justicia. También estos juzgados especializados evidencian que una actuación oportuna permite evitar la comisión de crímenes mayores, pero también genera algo que yo no sé si se ha perdido o alguna vez se tuvo, pero asumamos que se perdió, que es la confianza en las autoridades. Porque las personas, la ciudadanía, sabe que puede confiar en las autoridades, que las autoridades van a responder y que las van a proteger. El hecho de que los agresores tengan que acudir ante las juezas, ante los jueces, porque la justicia, quiero decirles, es una especie como de performance. Muchas mujeres
y lo sabemos quienes hemos atendido a víctimas desde hace muchos años, una de las peticiones de las mujeres es: hable con él, dígale que ya no lo haga. Ese hable con él a través de los juzgados especializados adquiere un sentido distinto, donde el Estado asume plenamente su responsabilidad de brindarle protección. Manda un mensaje muy poderoso a la sociedad y un mensaje muy poderoso también a los agresores. La violencia no está permitida. El Estado está para brindar protección. Quienes nos hemos, también decirles que estos juzgados especializados no supedita la protección a las mujeres, a las víctimas. En la mayor parte de los estados hay una negativa por parte de muchos juzgadores, acompañados también por fiscales, de no dictar medidas cautelares que requieren ratificación judicial. Prefieren esperar a que se realice la audiencia inicial y el argumento es la economía procesal. Es decir, la seguridad no importa, la integridad de las personas no importa, lo que importa es la economía procesal. Pues en Coahuila y los juzgados especializados han dicho no. El Estado está para la ciudadanía y no la ciudadanía para el Estado. Las decisiones que se están tomando a través de los juzgados especializados y, por supuesto, en sí mismos los juzgados especializados tienen, por supuesto, un sentido de justicia, pero también un sentido pedagógico. Implica o ha implicado, esa es la implicación, digamos, desde mi perspectiva aún mayor, porque implica que el derecho se convierta en una herramienta de satisfacción y permite reconocer y dar voz a las víctimas. Es darle un efecto útil al derecho penal en favor de las víctimas, lo cual sabemos, quienes nos dedicamos al derecho penal, que eso no es la historia de ese derecho. Las decisiones judiciales, y por eso hemos insistido tanto en transformar esa justicia, representan, de acuerdo a Bourdieu, la forma por excelencia de la palabra autorizada, de la palabra pública, de la palabra oficial, que se enuncia en nombre de todos. En cuanto son juicios de atribución, estos enunciados performativos son actos mágicos, que tienen éxito porque tienen la capacidad de hacerse reconocer universalmente. Por lo tanto, de obtener que nada pueda negarse o ignorarse desde un punto de vista. Es una visión que se impone. A través de las decisiones que se están tomando en los juzgados especializados, se ha enviado un mensaje muy poderoso para la ciudadanía y sobre todo para las mujeres. La vida de las mujeres importa y le importa al Estado. Enhorabuena por esta política integral. Quiero decir finalmente que en Coahuila, desde mi perspectiva, inicia esta verdadera transformación por la justicia con perspectiva de género. Muchas gracias. Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ingeniero Miguel Ángel Ríos. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos aquí a su casa, a Palacio de Gobierno. Quiero agradecer hoy la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Miguel Felipe Meri Ayub, y también la compañía del alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller. Tengo el más amplio reconocimiento y agradecimiento por este esfuerzo conjunto, trabajo en equipo, y saludo y felicito a los titulares, integrantes y colaboradores de las instituciones encargadas de esta política pública dirigida a hacer de la nuestra una sociedad libre de violencia contra las mujeres. López Sánchez, del fiscal general del Estado, de Gerardo Márquez, del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias al ingeniero Salvador por estar aquí. A Carla Michelle Salas Ramírez, también, gracias por sus palabras y su presencia el día de hoy. Agradezco la presencia de magistradas. Creo que se ha hecho un amplio reconocimiento
de esta política pública que a un año de haber iniciado ya rinde frutos y además protege a las mujeres que son violentadas dentro de su ámbito o de su vida familiar. Y mi reconocimiento tiene que ver con la coordinación del esfuerzo institucional, que a veces se habla y se dice muy sencillo, y que dice todas las dependencias debemos de estar en armonía y tenemos que atender los distintos casos y problemáticas que se nos presentan en circunstancia. La realidad en la burocracia es otra. Por eso, doblemente mérito lo que hoy debemos celebrar. Es la coordinación interinstitucional funcionando con todos los casos que hoy ya fueron detallados, y me da gusto porque son titulares de dependencias que precisamente son del tema que hoy tratamos, pero además expertas en su labor. Por eso me da mucho gusto que estén aquí en Coahuila y que reconozcamos en conjunto, porque lo hemos hecho en conjunto, una política pública exitosa en la materia. En los últimos 2 años hemos enfrentado, como todos saben, retos mayúsculos a causa de la pandemia, sin precedente que vive México y sobre todo el mundo entero. En Coahuila afrontamos la contingencia sanitaria, hemos superado toda adversidad, pero solo con unidad, solidaridad y trabajo en equipo. Mucho trabajo ha costado, recursos, tanto institucional como de nuestra gente, contener al enemigo invisible. Sin embargo, ha quedado de manifiestas nuestras fortalezas. Somos una comunidad laboriosa y de arraigo, cohesionada por instituciones sólidas y de resultados. Uno de los mayores desafíos durante el confinamiento ha sido detener el aumento de la violencia hacia el interior de los hogares. Ya lo comentaron, y creo que eso es uno de los retos más importantes, también lo dijeron, del Estado mexicano. En nuestro gobierno, año con año, hemos desplegado un gran esfuerzo institucional para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Políticas transversales con enfoque de género y de protección de los derechos de las mujeres permean en toda la estructura de nuestra administración pública. Nuestra firme voluntad y compromiso son compartidos por los poderes legislativo y judicial. Por fechas próximas presentaremos el Programa Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, elaborado técnico de ONU Mujeres, el cual se pondrá en marcha en nuestro gobierno y será la base para las acciones de las futuras administraciones. Es un legado que tenemos la responsabilidad de dejar. Hemos fortalecido nuestros centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, una de las políticas públicas más exitosas que existen en el país para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Hoy Coahuila cuenta con 5 centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, lo cual nos distingue a nivel nacional como una de las entidades que tiene más centros en el país. El año pasado se dio un paso histórico, como ya se comentó aquí, al establecer en coordinación con el Poder Judicial los juzgados especializados en violencia contra la mujer, los primeros en su tipo. De esta forma, ya lo explicaron, la mujer no tiene que acudir a 2 juzgados distintos y es posible agilizar sus trámites con celeridad para que lo que se requiere en su protección de la integridad física y emocional de cada una de las mujeres que asisten a los juzgados. La competencia la asume un solo juez, tanto de lo penal como lo familiar. Si bien los juzgados como tal están integrados en la estructura organizacional del Poder Judicial, el modelo trabaja conjuntamente con el Instituto Coahuilense de las Mujeres y su funcionamiento también
requiere de la integración constante de diversas dependencias fundamentales para lograr sus objetivos. A nombre del pueblo y del Gobierno de Coahuila, hoy aprovecho para expresar a todas y a todos nuestra gratitud y amplio reconocimiento al compromiso, profesionalismo y esfuerzo conjunto que realizan los equipos de todas estas instituciones involucradas. Ya fueron mencionadas todas y cada una de las que están. Y, por supuesto, las juezas y jueces especializados en violencia familiar. Mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi gratitud a todas y a todos ustedes, que cuentan también con la capacitación necesaria para que en su calidad de primer respondiente otorguen la atención oportuna y profesional a las mujeres en situación de violencia. Una parte de lo que nos toca hacer también en la suma de las instituciones. Acciones paralelas que fortalecen los procesos judiciales comprenden también el refugio temporal a mujeres, hijas e hijos que se encuentran en situación de riesgo inminente, representación jurídica a mujeres en situación de reclusión, un amplio programa de empoderamiento educativo y el impulso al desarrollo de las mujeres emprendedoras. Quiero también sumarme a la felicitación especial a la maestra Lilia Verónica Sánchez Castillo, quien, como ya lo mencionaron, acaba de ser reconocida con la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2022 al mérito judicial. Muchas felicidades. Agradezco también de manera especial la colaboración de nuestra máxima casa de estudios. En este y otros proyectos hemos sido acompañados por la Universidad Autónoma de Coahuila. Hoy, la presentación del libro blanco, el cual documenta el modelo de atención y la coordinación que han hecho posible la operación de los juzgados especializados, deja un importante testimonio. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Coahuila. A todos, muchas gracias por su presencia. No tengo más que palabras de agradecimiento. Dentro de todas las políticas públicas en las cuales tenemos que emprender retos importantes, esta era una de las más importantes para mí. ¿Cómo ha ido funcionando y cómo ha ido evolucionando? Hoy damos un importante reconocimiento de ello. Todas las intervenciones anteriores así lo manifiestan. Por eso, de verdad, yo estoy muy contento y agradecido. Cada cosa que vamos resolviendo es una vida que salvamos. Es alguien que puede vivir libre de violencia y en armonía en su hogar. Así lo tenemos que ver, no como una cuestión que únicamente se suma en las estadísticas. Hoy les refrendo mi gratitud y felicitación a la gran labor a favor de un Coahuila de paz y de unidad. Las y los convoco a seguir trabajando para eliminar todas las prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Vamos a reforzar la alianza para poner fin a la violencia contra las mujeres que establecimos el pasado 25 de noviembre, a la cual se sumaron universidades, asociaciones de sociedad civil y los organismos empresariales. Establezcamos también los mecanismos de colaboración con los nuevos ayuntamientos para ampliar los alcances de los programas de prevención de la violencia desde el ámbito municipal. Esto es un tema muy importante y al cual nos pueden ayudar con su capacitación. Todas las alcaldesas y alcaldes que tomaron protesta el 1 de enero, hemos estado impulsando distintas políticas públicas para que a partir de su entrada nadie empiece de cero. Todos tengan pleno conocimiento de la problemática local y nos ayuden a resolverla desde el ámbito municipal. Aprovecho este espacio para hacer un llamado nacional en el propósito de emprender la renovación de los ordenamientos jurídicos de la materia a fin de que sean adecuados a las necesidades de las mujeres en situación de violencia y permitan que los procesos judiciales sean más ágiles al establecerse desde el marco normativo. Todo nuestro empeño y trabajo será fundamental para que en nuestra sociedad impere la equidad, tolerancia, respeto y dignidad de las mujeres y niñas. Con coordinación institucional y trabajo en equipo, no tengo duda que Coahuila es y seguirá siendo siempre fuerte. Muchas felicidades y muchas gracias a todos.